Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, versículos 1 al 6. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no cometan pecado. Aunque si alguno comete pecado, tenemos ante el Padre un defensor, que es Jesucristo, y Él es justo. Jesucristo se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Si obedecemos los mandamientos de Dios, podemos estar seguros de que hemos llegado a conocerlo. Pero si alguno dice, yo lo conozco, y no obedece sus mandamientos, es un mentiroso, y no hay verdad en él. En cambio, si uno obedece su palabra, en él se ha perfeccionado verdaderamente el amor de Dios, y de ese modo sabemos que estamos unidos a Él. El que dice que está unido a Dios debe vivir como vivió Jesucristo. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 20, versículos 27 al 40. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero, y los demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa a la viuda, y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer, pues los 7 estuvieron casados con ella? Jesús les dijo: En esta vida, hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados, dignos de ella, y de la resurrección de los muertos, no se casarán, ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles, e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Entonces, unos escribas le dijeron: Maestro, has hablado bien. Y a partir de ese momento, ya no se atrevieron a preguntarle nada. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy nos reunimos para reflexionar sobre estas lecturas donde encontramos enseñanzas profundas sobre la misericordia de Cristo, la vida eterna y la comprensión divina de la existencia. La primera lectura nos guía a través de los senderos de la gracia, la obediencia y la comunión, llamándonos a una vida que refleje la luz de Cristo en un mundo que anhela desesperadamente encontrar un significado más profundo. Cuando miramos nuestras vidas, a menudo vemos manchas y cicatrices del pecado, pero Jesús se presenta ante el Padre como aquel que nunca conoció el pecado. Él es nuestra esperanza, nuestro intercesor, cuya gracia tiene el poder de transformar nuestras vidas. La gracia no es simplemente un acto único en el momento de la salvación, sino es un río continuo que fluye a lo largo de nuestra jornada espiritual. Esta gracia nos llama a arrepentirnos, a apartarnos del pecado y a seguir los pasos de aquel que nos ha llamado a la santidad. Es un recordatorio constante de que estamos bajo el refugio de la misericordia divina, permitiéndonos perseverar en nuestra peregrinación cristiana. Juan nos llama a obedecer los mandamientos de Cristo, y en esta llamada a la obediencia encontramos un acto de amor. Obedecer no es un deber impuesto por un dictador divino, sino una respuesta de amor a aquel que nos amó primero. La obediencia se convierte en la manifestación práctica de nuestra relación con Jesús.
Cuando obedecemos, demostramos que hemos entendido el amor de Cristo y que estamos dispuestos a alinearnos con sus designios. Jesús, en su ministerio terrenal, no solo nos enseñó con sus palabras, sino que nos mostró el camino a seguir con su vida. Por lo tanto, obedecer a Cristo no es solo cumplir con reglas, sino seguir sus pasos, imitar su amor y participar en su obra redentora en el mundo. La imagen de caminar, como Jesús caminó, nos confronta con la realidad de que seguir a Cristo es un proceso dinámico y continuo. No es un mero acto de conformidad externa, sino una transformación interna que se manifiesta en nuestro comportamiento, actitudes y relaciones. En este llamado a caminar como Él caminó, encontramos la esencia del discipulado. El discipulado no es simplemente acumular conocimiento teológico, aunque la verdad es esencial. Es una vida vivida en comunión con Cristo, permitiendo que su Espíritu modele y transforme cada aspecto de nuestra existencia. Caminar, como Jesús caminó, implica abrazar la humildad, la compasión, la justicia y el amor desinteresado. Juan nos advierte sobre el peligro de la oscuridad espiritual y la necesidad de discernimiento. En un mundo lleno de voces, ideologías y filosofías divergentes, es vital tener discernimiento para distinguir entre la verdad y el engaño. La luz de Cristo, al brillar en nuestras vidas, nos capacita para discernir y rechazar las obras de la oscuridad. Este discernimiento espiritual no es solo intelectual, sino también ético y moral. Nos capacita para tomar decisiones basadas en principios bíblicos y nos ayuda a resistir las seducciones del mundo. En un mundo inundado de relativismo moral, el discípulo de Cristo se aferra a la verdad revelada en la palabra de Dios. La llamada de Juan a caminar en la luz no implica perfección instantánea, sino una continua purificación en la obra transformadora de Cristo. Cuando pecamos, no perdemos nuestra posición en Cristo, pero sí perdemos la claridad de comunión con Él. La confesión y el arrepentimiento restauran esa comunión y nos permiten seguir caminando en la luz. En conclusión, la primera lectura nos llama a una vida de autenticidad, amor y comunión con Cristo. Somos desafiados a vivir en la realidad de la gracia, a responder con amor a la llamada de obedecer, a caminar como Jesús caminó y a ser agentes de luz en un mundo lleno de oscuridad. Que nuestras vidas reflejen la verdad del Evangelio, que nuestro amor sea un testimonio del amor de Cristo y que nuestra comunión con Dios sea una fuente de esperanza para aquellos que aún caminan en las tinieblas. En todo, recordemos que es en Cristo, nuestro justo defensor, que encontramos la gracia transformadora para caminar día a día en la luz de su amor redentor. A través del Evangelio de hoy, Jesús ofrece enseñanzas valiosas sobre la vida después de la muerte y la naturaleza eterna de nuestro ser. Comencemos considerando el contexto de la pregunta que los saduceos presentan a Jesús. Estos eran un grupo religioso que, a diferencia de los fariseos, no creía en la resurrección de los muertos. Buscaban, a través de esta pregunta, poner a prueba a Jesús y tal vez ridiculizar la idea de la resurrección. Su escenario hipotético implica a una mujer que se casa sucesivamente con 7 hermanos debido a la ley del levirato, la cual requería que un hombre casado con una mujer sin hijos debía casarse con la viuda para dar descendencia al hermano fallecido. La pregunta de los saduceos se centra en cuál de los 7 hermanos sería el esposo de la mujer en la resurrección, ya que todos se habían casado con ella en esta vida. La respuesta de Jesús va al corazón de la cuestión y al mismo tiempo revela una profunda comprensión de la naturaleza de la resurrección y la vida eterna. Jesús les dice que en la resurrección, aquellos que son considerados dignos de participar en ella ya no se casarán ni serán dados en matrimonio. Esto no significa que las relaciones afectivas y amorosas desaparezcan, sino que serán transformadas en algo más elevado y pleno.
Jesús luego ofrece una prueba de la resurrección al recordarles a los saduceos las palabras de Moisés en el libro del Éxodo, donde Dios se presenta como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Jesús señala que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Los patriarcas, aunque hayan fallecido físicamente, viven en la presencia y en la memoria eterna de Dios. Jesús señala que en la resurrección, las relaciones matrimoniales, como las conocemos aquí en la tierra, serán transformadas. Esto sugiere que nuestras relaciones en la vida eterna serán más profundas y plenas, libres de las limitaciones y tensiones que experimentamos en esta vida. Aunque la vida, después de la muerte, será diferente de lo que conocemos aquí, Jesús nos asegura que conservaremos nuestra identidad personal. Somos conocidos por Dios y no perdemos nuestra individualidad en la vida eterna. La esperanza de la resurrección debe infundir nuestras vidas con un sentido de propósito y significado. Saber que la vida no termina con la muerte nos da la esperanza de un futuro eterno. Nuestras relaciones en esta vida deben reflejar la realidad transformadora de la resurrección. Busquemos relaciones basadas en el amor, la gracia y la comprensión, sabiendo que estas virtudes trascienden la muerte. La realidad de la resurrección debería impactar la forma en que vivimos aquí y ahora. Nuestra fe en la vida eterna debería influir en nuestras decisiones, acciones y prioridades. Ante los desafíos y pruebas de esta vida, recordemos que nuestra verdadera patria está en el cielo. Mantener una perspectiva eterna nos ayuda a atravesar las dificultades con esperanza y confianza. La vida eterna implica una comunión continua con Dios. Por lo tanto, cultivemos una relación diaria con Dios a través de la oración, la meditación y la obediencia a sus enseñanzas. La verdad de la resurrección no es solo un dogma teológico, es una realidad transformadora que debe afectar la totalidad de nuestra existencia. Vivamos cada día a la luz de la resurrección, con esperanza, fe y la certeza de que en Cristo la muerte ha sido vencida y la vida eterna nos espera. Oración final. Padre Celestial, agradecemos tu misericordia que se manifiesta en Jesucristo, nuestro abogado y defensor. En momentos de debilidad y pecado, acudimos a ti con confianza, sabiendo que en Cristo encontramos gracia y perdón. Señor Jesús, ayúdanos a vivir una vida que refleje nuestro amor por ti y por el Padre. Que nuestras acciones y decisiones estén en línea con tus mandamientos, no como una carga, sino como una expresión de gratitud por tu sacrificio redentor. Te entregamos nuestras cargas, nuestras dudas y nuestras alegrías. Que tu Espíritu Santo nos llene con tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Que cada día caminemos en la luz de tu presencia, confiando en tu gracia y promesa de vida eterna. Espíritu Santo, ilumina nuestra comprensión de la resurrección. Que nuestra esperanza no esté limitada por las realidades terrenales, sino que se fundamente en la promesa de la vida eterna contigo. Ayúdanos a vivir con la certeza de la resurrección y la esperanza que solo se encuentra en Cristo. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús, quien vive y reina contigo en unidad con el Espíritu Santo. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.